Hi. Intro to Manager, Account Master, Budget and Responsibilidad Accounting. Importance of the budget. 1 point. It is important for the managers to make an budget because this is the financial basis for planning corporate objectives. 2 point. If the manager has the clear budget, he can determine the school price on the areas objective or project be deployment. 3 point. The budget hence used to determine what recourse can is spent or saved and a certain time. 4 point. The will and budget hence used to identify necessary species of the company. In conclusion, we can say that the budget is the manager to tell him us to make the right decision and the right time to meet the goals necessary for success. Presupuesto Ecoediciones Limitada. Entonces, Ecoediciones Limitada incurrió los siguientes costos para la edición de 1000 ejemplares de su sexto Introducción a la Contabilidad. Entonces, poseemos los datos de materias primas, mano de obra y costos indirectos. Dice que las regalías a los autores se calcularon en un 10% del precio, los gastos de operación de admisión y por ventas propios y asignados para la edición del texto son. Entonces, poseemos los datos de los gastos propios y asignados. Entonces nos piden como primer punto que la empresa tiene como política obtener una utilidad del 40% sobre sus costos y gastos. Entonces, lo primero que tenemos que hallar son los costos unitarios, teniendo en cuenta que son 1000 unidades, son 1000 ejemplares los que piensa vender. Entonces realizamos la división para los costos unitarios e igualmente lo vamos a hacer para los gastos y hallamos los gastos unitarios. El punto dice que la empresa tiene como obligación obtener una utilidad del 40% sobre los costos y gastos. Entonces hallamos el total de costos y gastos unitarios y a esto le vamos a obtener el 40%, vamos a realizar la multiplicación por el 40% sobre el total de los costos y los gastos. Después al total de los costos y los gastos le vamos a sumar el 40% que hayamos de estos para llegar a tener el total de ingreso de venta por ejemplar con el 40% sobre costos y gastos. En el estado de resultados, después de haber traído todos los ingresos y costos y el margen de contribución, encontramos la utilidad de la operación, en lo cual podemos ver que la utilidad de la operación es del 29% real sobre las ventas. Para el siguiente punto nos piden que la editorial requiere una utilidad sobre el precio de venta. Entonces, ya que tenemos el precio de venta, ahora requiere una utilidad del 30%. Tenemos los costos variables y los costos y gastos fijos, que son estos mismos, los que ya habíamos hallado acá. 1900 y 500. Y ahora dicen que requieren una utilidad del 30% sobre el precio de venta. Y este es la utilidad sobre el precio de venta del valor. Y tenemos que la utilidad, haciendo la operación del 30%, multiplicando el total de los costos por el 30,
encontramos la totalidad de la utilidad sobre el precio de venta en 30% de OTA. Después de hacer el estado de resultados, trayendo ya todos los costos y más, encontramos que la utilidad de la operación es realmente el de 73% sobre las ventas, teniendo en cuenta que el 100% sobre los costos. Discremento Limitada comercializa exclusivamente cemento producido en el país. Los precios de adquisición presupuestados por saco para el primer trimestre del año son los siguientes: cemento gris, 2.000 pesos; cemento blanco, 3.000 pesos. El pronóstico de ventas de los sacos en los primeros 4 meses señala que en enero, febrero, marzo y abril venderán esta cantidad de sacos de cemento gris y cemento blanco. En la política de la empresa, mantener el inventario del número de sacos igual a 40%, la utiliza a vender en el siguiente mes para el cemento gris y del 20% para el cemento blanco. La empresa vende sus productos de contado y obtiene una utilidad de precio de adquisición del 30% para el cemento gris del 40%, para el cemento gris del 30% y para el cemento blanco del 40%. Entonces, nos piden elaborar el presupuesto para ventas por mes y para el trimestre. Entonces, tenemos que el precio de adquisición para el cemento gris es de 2.000 y el cemento blanco es de 3.000. Y este es el pronóstico de ventas para los 4 meses. Entonces nos piden el presupuesto de venta por mes para el trimestre. Tenemos que hallar el precio de venta. El precio de venta va a ser el 30%, que ahí dice, es el 30% para el cemento gris y el 40% el cemento blanco, según el precio de adquisición. Va a ser el 30% del precio de adquisición y el 40% del precio de adquisición para el cemento blanco. Lo que realizamos es multiplicamos el costo de adquisición por el porcentaje más el costo, nos da el precio de venta. Para hallar el presupuesto de ventas, realizamos la multiplicación de lo que se pronosticó para vender. Entonces nos piden para cada mes y para el primer trimestre, que sería enero, febrero y marzo, que es la suma tal. Entonces lo que hizo fue multiplicar la cantidad pronosticada por el precio de venta para cada cemento y para cada blanco. El segundo nos pide el inventario inicial y final, el presupuesto inicial y final de los inventarios. Entonces tenemos el inicial, fue el que nos dio el ejercicio, que fue el pronóstico de ventas, y para el final dice el ejercicio que la política de la empresa mantener un inventario del número de sacos igual al 40% de utilidades a vender, y para el siguiente mes del cemento gris es de 20%. Entonces tenemos que para el cemento gris es de un 40% al inicio de mes. Para el siguiente mes debemos de tener el 40% de lo que se pronosticó para febrero. Para final de febrero tenemos que tener el 40% de lo que se pronosticó para marzo, y para el cemento blanco el 20% de lo que se pronosticó para febrero, y así sucesivamente. Nos pide para el primer trimestre y acá está para el primer trimestre. El presupuesto de compras por mes y para trimestre, unidades y en pesos. Entonces es lo que vamos a comprar, lo que tenemos que comprar para poder tener esta cantidad el siguiente mes. Entonces lo que realizamos es una resta de lo que debemos tener el siguiente mes más lo que se hizo, lo que quedó de este mes. Entonces esto es lo que tenemos que realizar de compras cada mes. Ahora poseemos los datos de producción de unas sillas universitarias, teniendo sus costos y precios de venta por silla. Entonces nos pide que cuántas sillas deberá vender, este ejercicio nos pide que cuántas sillas deberá vender la empresa para estar en punto de equilibrio. Entonces tenemos que la empresa va a realizar
una venta de 2000 sillas. Entonces realizamos el margen de contribución haciendo la multiplicación de precio por venta por la unidad, que van a ser en este caso 2000 sillas, y los costos y los gastos variables por la unidad, que son 2000 sillas. Y ahora estos dos valores los vamos a restar, el precio de venta por unidad menos los costos y gastos variables por la unidad, teniendo que el margen de contribución es este valor, 6 millones. Ahora el margen de contribución unitario lo vamos a hacer es teniendo el margen de contribución que ya teníamos acá arriba, dividiéndolo por el valor de las unidades que utilizamos. Este es el margen de contribución unitario. Ahora tenemos que hacer el proceso de hallar los gastos y costos fijos. Entonces traemos de aquí, de los datos que ya teníamos, los gastos fijos. Aquí ya hicimos el proceso de costeo, que separamos los gastos variables y los gastos fijos. Ahora hallamos el punto de equilibrio, que son los gastos fijos que ya tenemos acá, dividido en el margen de contribución unitario que ya habíamos hallado posteriormente acá. Nos da que el punto de equilibrio es de 1805 sillas. Entonces la empresa debe de vender 1805 sillas para no entrar en pérdidas ni ganancias. Ahora nos pide que cuántas sillas deberá vender la empresa al año para no ganar ni perder efectivo. Entonces aquí ya teníamos, ya que habíamos hallado el punto de equilibrio, y poseíamos que debe vender 1805 sillas para no incurrir en pérdidas ni ganancias de efectivo. Ahora vamos a realizar, nos pide que realice gráficamente los puntos anteriores. Entonces vamos a hacer el punto de equilibrio. Vamos a hallar el punto de equilibrio. Entonces para realizar el gráfico del punto de equilibrio, traemos las unidades que vamos a vender de sillas. Este va a ser el precio el cual vamos a vender, el total de ingresos. Entonces lo vamos a multiplicar por cada cantidad de sillas, los gastos variables, que también los vamos a multiplicar por cada cantidad de sillas, y el margen de contribución, que es la resta del total de ingresos menos los costos. Ya tenemos que estos son los costos y gastos fijos, y ahora lo que realizamos es la resta del margen de contribución menos los costos y los gastos fijos. Y encontramos que el valor que habíamos hallado de 1805 es el más cercano a 0. Y acá podemos hallar la gráfica del punto de equilibrio. Ahora nos pide que el dueño de la empresa estima que al emplear mano de obra calificada podrá disminuir el costo de materia prima. Lo anterior implica un incremento del costo de mano de obra del 10% y una disminución del consumo de materia prima de un 15%. ¿Cuál será el impacto de estimación sobre los puntos de equilibrio y el cierre? Represente gráficamente. Entonces, teniendo los primeros datos, los valores, vamos a realizar un ajuste que dice que va a ser del más 10% del costo de mano de obra, pero disminuyendo el 15% de la materia prima. Entonces realizamos igualmente el proceso de encontrar el margen de contribución ya con los valores obtenidos, e igualmente los costos fijos y el margen de contribución unitario. Entonces hallamos el punto de cierre, que el punto de cierre va a ser los costos y los gastos vivos dividido en el margen de contribución unitario que ya habíamos hallado acá.
Ya que tenemos el punto de cierre, vamos a realizar que vamos a vender los 1399 por 16.400 la unidad. Esto nos va a dar que cualquier actividad debajo de 1300 unidades incurrirá en una pérdida de efectivo de 420 pesos. Si este volumen de la actividad de la empresa cierra, se evita obviamente la pérdida de los 425. Tienen que vender por encima de esta cantidad. Acá podemos ver la gráfica del punto de equilibrio y del punto de cierre. Tienen en cuenta estas unidades. Ahora, nos pide qué efecto se producirá sobre los puntos de equilibrio y cierre originales. O sea, acordemos de los originales, que son los que tenemos aquí al comienzo. Entonces, del punto de equilibrio y cierre originales al incrementar el precio de venta y los costos fijos en un 20%. Entonces, tenemos que aumentar en un 20%